Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor. Iniciamos cuando tengamos todos la cámara activada. Doctor, buenas noches, con Buenas Carolina. noches. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me avisan cuando estén todos listos, con cámara encendida. Buenas noches, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, Ok. perfectamente. No me dejaba ingresar, profe. Buenas Paula y noches. Flavia. Buenas ¿Cómo noches. está, doctor? Bien, ¿y ustedes? Bien, profe, aquí. Gracias a Dios. Doctor, discúlpeme. Sí, Mario. Le quería comentar, en algunos de los enlaces que teníamos, en el taller, no permitía abrirlos. Me refiero al de semana específicamente y otro Sí. que no recuerdo. De pronto, pues, le comento, pues, para que no sé, cualquier Bueno, cosita. y ese es el que iba a preguntar, el de semana. No creo. No, doctor, hay muchísima información. La guía tiene bastante contenido. Bueno, Entonces, pues, la idea es apoyarnos en eso. Profe, Bueno, doc. ¿quién me habla? Julián. Julián. Bien, profe, es que hay unos compañeros que son de la policía y que, como ya sabrá, los disturbios, el orden público, nos comentan que los llamaron a prestar servicio ahorita en la noche. Entonces, no sé ahí cómo se pueda manejar eso, profe. ¿Qué hacemos ahí? Doc, sí, buenas noches. Por ejemplo, pues yo no estoy en la calle, pero pues por ejemplo yo ahorita estoy en la oficina y pues la verdad todo el día nos han tenido acá desde las 6 de la mañana, pues con el tema de las protestas y todos los compañeritos, pues los que estudian acá en el grupo, pues estamos como en la misma situación y hay algunos compañeritos que están en la calle, entonces de pronto pues Doc ahí como para tener en cuenta, pues de pronto la situación ahorita que se está presentando. Yo sé, profe, que Olga y David Hurtado los llamaron y creo que están en Fontibón. Los Martínez. Martínez también. Ok. Yo sé que hay algunos de los compañeros de la policía, que aquí son bastantes en el grupo, que están de servicio. Sí, Yuri Herrera también me llamó hace un momento también a explicarme que no iba a estar como muy pendiente de la clase porque pues tenía como la orden de estar pendiente a cualquier situación que se presentara. Exacto, algunos manifestaron que ellos se iban a conectar, pero que pues igual que en cualquier momento, si les toca entrar, no sé cómo se manejará, los compañeros también de la policía sabrán, que si los llaman o les toca entrar a proteger o algo así, pues se tienen que desconectar o que si tienen el campo se conectan, pero bueno, no sé cómo se manejará eso. Simplemente quería comentarle, profe, pues, la inquietud de los compañeros. Algunos están con casco y escudo en puntos vulnerables, críticos. Entonces yo creería que 100% la clase no la pueden atender. Vamos a ver cómo. No están todavía activadas todas las cámaras. Estoy esperando que todos estén activos. Yadive, ¿dónde está? Edith, Daniela. Presente, profe, presente, Daniela. ¿Dónde tenemos la cámara activada? Richard hasta ahora se está arreglando. Olga Lucía, Carlos Andrés, Guillermo, David.
Profe, buenas noches, con Leonidas López. Bueno, Leonidas, ¿cómo está? ¿Usted no está en orden público? Bien. Estamos aquí disponibles, estamos en la oficina disponibles, pendientes para Muchas cualquier gracias. cosa ¿Todo que eso para suceda mí? más tarde. Es que trajeron pizza y Entonces, porque como me si sucede algo más tarde, pues estamos disponibles y tendremos que salir a la Muchas calle. gracias. Gracias, Ani. Profe, una situación, Sí. Milton Moreno León, que es el compañerito de nosotros, me pide el favor, le hicieron una cirugía el día de ayer, una cirugía ambulatoria, y no puede hablar. Pero él va a estar pendiente a la clase, pero no puede hablar. Si usted le puede escribir ahí en el chat cualquier cosa para que se tenga conocimiento. La excusa ya se la envió pues ahí al correo. La Y envía para que no se... a Antonia, la representante. Ah, bueno, señor, ya le digo entonces. Al igual ya le está escuchando entonces. Listo, doctor. Muy Bueno, por lo gentil, menos hoy contamos con la presencia de Alex, entonces ya estamos completos. Alexander Compa. Bueno, listo. Entonces, iniciemos a ver cómo nos va. A ver si hoy no me sacan canas ustedes. Oh, profe, no se Bueno, saque entonces, canas, profe. ¿cuál es la dinámica? Habla solo quien yo decida. ¿Listo? Entonces, todos vamos a mantener, pero necesito que Daniela, Yadive, activen la cámara, Guillermo, Andrés Felipe, Olga Lucía, para poder iniciar. Sorangi. Olguita creo que fue la que le dijeron que estaba en apoyo, si no estoy mal. Sí, profe. Olga Lucía es la que se encuentra en apoyo también con David Hurtado, pero no sé si David se puede o no se puede conectar. Y Martínez, Medina, porque siempre deja a Martínez. Martínez también. Perdón, y Martínez, qué pena. Leónidas, qué pena. Bueno, listo. Empecemos entonces a ver. Al mal paso, dámosle prisa. Bueno, entonces iniciemos con, a ver quién tiene cara de juicioso para preguntarle. Juan Manuel. Activa solamente el micrófono, Juan Manuel. Nárrenos de manera muy sucinta los hechos que son objeto de estudio en este ejercicio. Lo escuchamos. Buenas noches, Doc. Según lo que Buenas leí... noches. Anoche, o sea que trasnochó. Sí, señor, claro, tocó. Pues más o menos. Bueno. Según lo que leí, pues en estos hechos manifiestan es que no se Subámosle el llega... volumen un poquito porque no lo oímos. Bueno, doctor. ¿Ya me escucha, doctor, mejor? Sí, ahí le oímos. Doctor, ¿me escucha? Sí. Jason, Yadive, ¿por qué no han activado la cámara? Man está pidiendo las cámaras prendidas. Todo yo ya la prendí. ¿Quién me habla? ¿Natalia? Caro. No, yo, espérame ya. Leonardo Rodríguez acaba de llegar. Bueno, iniciemos, Juan Manuel, a ver cómo nos va. Listo. Bueno, pues básicamente lo que narran los hechos más importantes ahí son que las condiciones laborales eran muy excesivas y las horas de trabajo extensas, entonces por eso decían que las condiciones humanas estaban vulnerando, ¿sí? Por lo que abducieron a entrar en huelga. Básicamente, pues, esos eran los hechos más relevantes. También... ¿Ya? ¿No más? No, sí, pues eso era como lo más relevante, ¿sí? Que por las horas de trabajo excesivas, las condiciones de trabajo no eran las que se merecían ellos. ¿Qué más podría decirle así? ¿Y por qué no se las merecían? Señor. ¿Por qué no se las merecían? Pues porque estaban Amor, te voy a mandar algo a tu celular y lo voy a utilizar porque me toca con la cámara prendida, amor. ¿Oíste? Sí, mami. Aló. De hecho, todos lo vimos, Osman. Osman, todos lo escuchamos, sí, señor. Aló.
Sí, siga, Juan Manuel, ¿Me siga. escuchan? ¿Me escuchan? Es que se cae. Y Se me porque cae la por información. las Cayó. condiciones de ¿Aló? trabajo de los trabajadores no eran óptimas, Doc. ¿Y qué más? ¿Nada más? Entonces, pues básicamente era eso. Grave el asunto. Empezamos mal. Bueno, desactive el audio. Carlos Andrés. Recapitulemos desde esos antecedentes Buenas noches, primigenios que doctor. dieron lugar a la presentación del pliego de peticiones por parte del sindicato de ACDAC. Es decir, antes de la presentación del pliego de peticiones, ¿tenemos algunos antecedentes o no? Uy, me corchó. Complicado el asunto. Complicado, si no leemos. Una pregunta suelta para todos. ¿Sí leímos las sentencias o no? Sí, señor. Claro que sí, doctor. Claro que sí, ¿Leímos la profesor. guía? ¿Leímos la guía? Sí, Porque, a señor. ver, les recuerdo los presupuestos para este ejercicio, ¿no? Que es una nota grupal. Y el que yo le pregunte responde por el grupo. Entonces, seguramente el grupo de Juan Manuel, el grupo de Carlos Andrés, pues hasta el momento no van a tener una nota de la que ustedes esperan. O sea, en cabeza de quien yo le pregunte está la nota del grupo. Se supone que todos fueron responsables y leyeron los documentos. Profe, en el caso de que le pregunte a una persona del grupo, ¿cualquier persona del grupo también puede apoyarlo? Más adelantico miramos. Por el momento yo decido a quién le pregunte. Es decir, al que yo vea con cara de pilo, a ese le voy a preguntar. A ver, ¿nuestra amiga Olga Lucía está o no está? No veo No, profe, a... ella la que está, ya está apoyando. ¿Dónde anda? Alexander Lozada. ¿Dónde anda? Señor. ¿Cómo nos fue con los hechos? ¿Los hechos? Sí. Pues hay más o menos. Hechos. A ver, profe, ¿qué recuerda en cuanto a hechos? Mario, bajemos la mano. Disculpe. ¿Qué hacemos, Antonia? Tú que eres la representante del curso. ¿Qué hacemos? Porque así no podemos continuar. O sea, es evidente que a las 3 personas que le he preguntado no leyeron. Pues, profe, no sé si fuera posible lo que solicitó Johnny, de pronto que las personas del grupo que, digamos, que puedan intervenir para darle un apoyo a ese Por eso yo compañero, les di lo pueden la hacer. posibilidad a ustedes de que conformaran los grupos de trabajo de manera señor. voluntaria. Es decir, no es una imposición mía de conformar los grupos a mi manera, para que ustedes, digamos, identifiquen cuáles son las cualidades que tiene cada uno de sus compañeros para realizar el ejercicio. Sí, señor. Y encuentro pues que no hay, digamos, una recepción a las instrucciones que di el día de ayer. A ver, un voluntario o voluntaria, pero que de manera sucinta me diga cuáles son los hechos de la demanda. Mario, ya que levantó la mano.
lo que quiero que me cuente no es la parte de cómo resolvió la sala laboral del tribunal ni la sala laboral de la Corte Suprema, sino los hechos Bueno, solamente. doctor, le voy a comentar. Nosotros trabajamos en un resumen, básicamente. Por ejemplo, hablamos cómo inició el conflicto, lo que usted estaba preguntando. ¿Aló? ¿Me está escuchando, Doc? Sí, ahí le estamos escuchando. Ok. El origen del conflicto, pues aquí determinamos que este conflicto tuvo antecedentes determinantes a partir del 2001, debido a que Avianca pues se fusionó con ACES y esta decisión afectó la estructura de Avianca, pues Avianca ganó el control de todo el espacio el 60% de los vuelos a nivel nacional. ¿Listo? Bueno, de esta fusión también se permitió que otras firmas entraran y así se evitaba pues muchos inconvenientes. Para fechas como el 11 disculpe, no me recuerdo, del 2004, cuando Efromovich decidió comprar la aerolínea para salvarla porque tenían en ese momento una quiebra, aparentemente, bueno, que todos la conocemos, compró Avianca. La empresa pues llevaba más de 20 meses metida en procesos de ley de quiebra, la ley que crea Estados Unidos, aproximadamente. Bueno, gracias a que Efromovich entra, logra salvar la compañía pues de que se acabara relativamente. Bueno, en adelante, pues basándonos en el resumen que nosotros tenemos, después de todo esto, los pilotos de Avianca pues empiezan a tener ya todo el tema de problemas e inconvenientes que pues eso se va a tratar más adelante. Entre los asuntos más importantes ocurrió en enero del 2014 cuando ACDAC presentó más de 16 acciones legales contra Avianca, lo que dio origen al mismo año para que se convocara un tribunal de arbitramiento, sí. En 2015 Avianca denunció Mario, el pliego de disculpe un peticiones. segundo. Señor. Elmer, Guillermo, Cardona, Heiner Castro, Leonardo, bueno, ¿por qué no han prendido la cámara? Necesito que todos estén con la cámara activada. Iván Andrés Páez. Ah, bueno, ya la activó. Buenas noches, doctor. ¿Sí se ve ahí? Sí. Guillermo, falta. Ahí estamos. David Ríos. Listo, continúe, Mario. Bueno, estábamos hablando pues los precedentes. Bueno, también había una cierta desconfianza de ACDAC, respecto a todo lo que estaba planteando Avianca. Bueno, para enero del 2014 presentaron 16 acciones legales contra Avianca, lo que dio origen en marzo de ese año para que se convocara un tribunal de arbitramiento. En septiembre del 2015, Avianca denunció el pliego de peticiones y en octubre la asociación retiró el pliego. Bueno, así se terminó, finalizó el tribunal de arbitramiento. En el 2017, nuevamente se hace un nuevo pliego de peticiones que dio el inicio a las negociaciones entre Avianca y ACDAC. Bueno, también en Ángela, este mes de septiembre... activemos la cámara. Ángela Alba. Olga Lucía. Sí. Listo. ¿Cuáles eran las principales motivaciones de la presentación de ese pliego de peticiones por parte del sindicato de ACDAC? Bueno, esas eran varias, o sea, relativamente a lo que ya habían hablado los compañeros, en muchos casos, por ejemplo, los horarios laborales, eso era uno. Había algo específico, permítame, yo eso sí lo tengo, que eso es permítame, ya le digo que es una parte de la investigación que hicimos, espérame, yo lo tengo acá, permítame un segundito, que eso es importantísimo. Ya le digo esto. Estos son los más importantes. Es la opinión de los pilotos. Hablan sobre el modelo pedagógico empleado y todo el proceso académico es desgastante y requería completa dedicación para el logro de óptimos resultados académicos que propendan una exitosa carrera profesional a futuro. Ellos hablaban, esa era la opinión de los pilotos. El financiamiento era uno de los pilares de mayor consideración, porque ellos decían que no todo el mundo tenía la capacidad, el músculo financiero para poder solventar una inversión de estas, ¿no? Para ser piloto. Otra de ellas eran los horarios que no eran flexibles y muy pocas veces se acomodaban a las necesidades de todo el equipo de aviación. Entre otras que un profesional en operaciones aéreas de fondo y pues que esto fue el objeto de la controversia. Aquí comenzaron, eso era lo que le comentaba que al comienzo, por eso esto venía desde mucho antes.
Después hubieron unas fechas relevantes, no sé si me permita comentarlas de todo el proceso, no sé. Una sola pregunta. ¿Tenemos Bueno. algún estudio comparativo entre los pilotos de Avianca respecto a los de otro país? Es decir, ¿cuáles eran las condiciones? Ellos sí tenían algo, leí, con los de Iberia, creo que eran los de España. Creo que habían hecho una sinopsis entre entre los sueldos que ellos tenían y los sueldos que tenían los de Avianca, básicamente para ese entonces, básicamente. Bueno, listo. Iván David. Listo, Mario, gracias. Ya podemos apagar el micrófono. Iván David, recordemos rápidamente la diferencia entre servicio público y servicio público esencial. Bueno, entre el servicio público, como lo trató en la sentencia, pues es un servicio que se está dando a las personas en general, que pues lo pueden adquirir en particular todas las personas. Básicamente eso. Pero el énfasis más que todo es en el servicio público esencial, en el cual varias sentencias y pues consiste en que no se puede dejar de lado lo que son los servicios públicos esenciales, en los cuales hacen mucha relevancia en el artículo 24 de la Constitución, en el cual pues hablan de las prestaciones en las cuales va a tener una persona de transitar sobre el país en libre locomoción, en el cual pues también tocan el tema de lo que es el transporte aéreo, que es en el que ahorita estamos generando el énfasis. Adicionalmente a eso, también hacen lo que es la aclaración en que sí es un transporte público esencial, en este caso en el tema de Avianca, por lo que están generando lo que es el implemento no solo de la comercialización de los vuelos, sino también porque generan transporte tocan el tema de hay unos menores que viajan, en este caso están fuera del país, también se genera lo que es el transporte de insumos a lo que es San Andrés y a Leticia, por lo cual también pues toca mucho el tema de que ahí están realizando un servicio público esencial, por lo que esta parte del Pero país, venga, lo se que es me San fue Andrés y muy Leticia, lejos ya. no... Solamente la definición, no más. Bueno, pues no yendo tan lejos, entonces pues sí, básicamente pues el servicio público es un servicio que no es catalogado tan primordial y esencial, que es para todas las personas, pero pues hacen énfasis en que es un servicio público esencial porque es necesario No, pero venga, y porque no es me entiende la pregunta. primordial. Solamente defíname qué es un servicio público y un servicio público esencial, no más. Definiciones. Bueno, pues las definiciones, pues entonces que las prestaciones son, en este caso, unas son de parte más públicas, aunque las dos son públicas, unas son de más de carácter, por decirlo de una forma, las necesidades son primordiales en las cuales la sociedad directamente, en las de orden directamente de carácter esencial, son las que satisfacen las necesidades directamente de las personas, del particular de las personas, en el cual pues es una implementación del orden, en este orden no, sino del conglomerado público, que son de finalidad para satisfacer necesidades primordiales y esenciales de las personas, en el cual pues ya directamente en lo que es el servicio público, pues ya son más de parte personal, que no son directas, que mejor dicho, en las de servicio público prima el interés general que el particular. En las otras pues es ya más centrado como hacia la parte privada y hacia la parte particular. Ambos también pues tratan la economía, en la parte social, pero pues realmente la diferencia entre una y la otra es que prima más el interés público que realmente el particular. Bueno, Yadive, ¿nos puedes dar la diferencia entre huelga y paro a partir de la definición de cada uno de ellos? Hola, Doc. Hola, La huelga básicamente se da por medio de un sindicato donde pues varias manifestaciones, pues, espera.
¿Aló, ¿me escuchas? Sí. Profe, Bueno, la huelga profe, es una profe, protesta. qué pena, compañera, qué pena, profe, es que se están metiendo aquí a la casa. Qué pena con ustedes, profe. Están estos vándalos metiéndose aquí a la casa en Normandía. Qué pena, profe. Ya me conecto. Bueno. Listo, sigamos ya. Ok, entonces la huelga es una protesta que dan los trabajadores. Vamos a encender la cámara. Ya la tengo encendida. No estamos viéndote. Ay, es que no sé, tengo como mala conexión. Si estudiamos o no estudiamos. Sí, Doc. Espérame, vuelvo acá otra vez. Sí, ahí la tengo prendida, Doc. Listo, ahora sí. Dime. Ah, ok. Entonces, la huelga es una manifestación que dan los trabajadores por alguna circunstancia o por algún medio en el cual no están conformes a lo que les está ofreciendo como la entidad en la cual pues están laborando. Y pues en este caso una protesta que la puede realizar cualquier ciudadano para alguna circunstancia. O sea En que alguna circunstancia. en la primera definición que das es, si yo presento un caso hipotético donde digo, estoy inconforme con las condiciones laborales que me está ofreciendo el empleador, ¿eso es una huelga? No, porque digamos en este caso, básicamente ellos lo que hacen es como vulnerar los derechos, no, como mirar la necesidad de los derechos que ellos tienen en ese momento. No leímos la definición del código sustantivo y la regulación que nos trae la Constitución sobre la huelga. No. Grave el asunto, grave el asunto. ¿Hay alguna regulación, Milena o Talora, en el sistema de la OIT sobre la huelga? Sí, señor, permítame, yo... ¿Sí? Sí, pues no es una regulación, es como una recomendación que Ah, hacen sí hay a una los... recomendación y convenio no hay sobre la huelga. Sí, es que sí, pues si me permiten un segundito, es que estoy un poquito nerviosa. A ver, compártanla porque me acabo de enterar que hay algo en la OIT sobre la huelga. Lo que pasa es que ellos, es que no sé cómo explicarme, ellos hacen la recomendación que la huelga no es, no puede ser no puede ser prohibida, sino puede ser un derecho prohibido en absoluto, ¿sí? En totalidad, mejor dicho, como lo manifestaban los congresistas pues del Estado colombiano, ¿sí? O sea, no puede, es que no sé cómo explicarme, es que yo lo tengo acá. Permítame un segundito. Yo veo allí en sus respuestas unos argumentos muy frágiles a los que les he preguntado. Es evidencio que no Es que, leyeron. no, sí, profe, sí, lo que pasa es que... Y así es muy difícil la comunicación. No se molesten en levantar la mano, no se molesten, que yo decido quién es el que va a hablar. Lady. Lady, activa el micrófono. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Lady, cuéntanos a ver si hay alguna regulación en la OIT, si hay algún convenio en la OIT sobre la huelga. Pues lo que dice es que ellos dicen que la huelga es como la libertad que tienen los sindicatos
pues de manifestar sus inconformidades, pero no está, o sea, no está prohibido, o sea, ellos no están, o sea, ¿cómo me explico? Ellos están, o sea, no están en contra están en contra de que eso sea prohibido, que la huelga sea prohibida en los sindicatos, porque es la forma de que ellos tienen de expresar sus inconformidades a nivel laboral. ¿Y eso quién lo dice? Pues eso fue lo que yo pues leí, pero no estoy segura. ¿Quién dice eso? Eso que acabas de decir. La OIT. Sí, ¿mediante qué norma? ¿Mediante qué convenio o qué? Pues no lo tengo claro. Gravísimo el asunto, gravísimo. A ver. Profe, disculpe, es que se me apagó el computador. ¿Dónde anda Juliet Pardo? Aquí estoy, buenas noches. Buenas noches, Juliet. ¿Será que me puedes mencionar por lo menos 3 causales de ilegalidad de la huelga? 3 causales de ilegalidad de la huelga. Que no haya la votación de la mitad más 1. ¿Y esa cuál es? Señor. ¿Esa cuál es? Explícamela. ¿Así dice la norma, que no haya la votación de la mitad más 1? No, esa está regulada en el artículo 444 del Código Sustantivo de Trabajo y es el procedimiento que se debe hacer para poder llegar a una huelga. Entonces estoy hablando de que es uno de los requisitos. ¿Y cómo para se que la configura huelga... esa causal? ¿Cómo se configura? ¿Cómo se qué? Se configura. Tampoco leyó. No, sí, pero es que no le entiendo cuando me dice cómo se configura, es decir, pues se debe seguir como el paso a paso del artículo 444 para que Pero sea mencióname legal expresamente cómo se denomina esa causal de ilegalidad. ¿Cómo se denomina? Tampoco. Debe ser cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento establecido. O el procedimiento, sí, el procedimiento establecido debe estar ahí dentro de esa, ¿no? Lady, gracias, Juliet. Lady. ¿Está por ahí, Lady? Señor. Ah, ya le habíamos preguntado a Lady. Preguntémosle a Ángela Alba. ¿Dónde está? Una pregunta sencilla, ¿sabemos quién es Hermann Frommois? Sí, señor, es el creador, el dueño de Avianca en ese momento, el presidente. Ajá. ¿Y qué importancia tiene que yo le haya preguntado sobre Hermann Frommois? Porque es la persona, el representante legal, el que a la persona al empleador que le realizaron la demanda laboral. Bueno, a ver, vamos a nombrar a un representante de cada grupo. ¿Listo? Para que tengamos mayor actividad en estas intervenciones, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Empecemos por el grupo de Antonia, de la representante. Vamos a ubicarnos todos en las preguntas que formulé allí
ahí donde dice la guía de casos, rol del profesor. Ahí hay 5 preguntas. ¿Listo? Vamos a leer la primera. Es permitido efectuar la suspensión colectiva de trabajo Ya. en tratándose de un servicio público esencial. Listo, entonces, ¿quién es el representante del grupo tuyo, Antonio? Profe, no hay problema en ¿No que hay? pueda ser David o yo, no hay problema. Sí, Listo, señor. cualquiera de los dos. Entonces, señor. respondemos esa pregunta. ¿Quién va a intervenir, tú o David? ¿La puedo leer nuevamente en voz alta? Sí, claro. Dice, es permitido efectuar la suspensión colectiva de trabajo en tratándose de un servicio público esencial. No entiendo ese en tratándose, profe. No Tratándose. la... Relacionado con ese tema. Permitido efectuar la... Pues, profe, mire, es que ahí hay varios, digamos, interrogantes en los que la defensa de ACDAC se basó para definir que los pilotos de Avianca no estaban prestando un servicio público esencial. Digamos que efectuar esa suspensión colectiva de trabajo, si fue por medio de la huelga, digamos que no estaba permitido, pero era algo que ellos debían hacer como para configurar el tema de la huelga. Ellos se defienden diciendo que no son un servicio público esencial desde el punto de vista que no son los únicos que prestan dicho servicio y pues que no están poniendo en riesgo o en peligro la vida y la integridad de las personas. Ok, Johnny, que se hablaba al principio de la clase. Johnny. Doctor, ¿cómo está? Bien. Listo, respondamos la misma pregunta. Qué pena, Antonia, ¿tú me la puedes volver a leer? Claro que sí, dice, es permitido efectuar la suspensión colectiva de trabajo en tratándose de un servicio público esencial. Ah, ya. Entonces, la respuesta para el profesor y los compañeros sería que no. ¿Por qué razón? Porque está prohibido según el artículo 56 de la Constitución Política que establece que se garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios, digamos, públicos esenciales definidos por el legislador. Y pues la ley que reglamenta este derecho. Sí, entonces, Profe, la respuesta es negativa. Profe, ¿puedo apoyar a los compañeros? Ya, espere que Johnny nos Yo soy del grupo de Antonio. Bueno. Johnny nos desarrolle la respuesta. Ah, sí, señor, ¿qué está hablando con el micrófono apagado o no? Entonces la respuesta es no. ¿Y no por qué? Entonces, no porque, como lo mencioné anteriormente, teniendo en cuenta el artículo 56 de la Constitución, se garantiza el derecho a la huelga, salvo, digamos, en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, doctor. Bueno, 2 cositas allí para responder. Lo primero es que el legislador ha incurrido en una omisión legislativa al no expedir una norma que establezca de manera taxativa cuáles son esos servicios públicos esenciales. Entonces, allí hay un vacío normativo. Por otro lado, es necesario aclarar a través de la jurisprudencia que ha señalado que si ese servicio público esencial, aún siendo esencial, si se presta de manera mínima, vale la huelga. Entonces, ¿qué diría frente a ese aspecto para responder esa pregunta? Doc, yo soy del grupo de Johnny, ¿lo puedo apoyar? Profe, yo soy del grupo de Antonia y estamos... No, todos son del grupo de Johnny. Bueno, a ver, Julián. Yo soy del grupo de David. Yo estoy con mi compañero Johnny. A ver. En
por el artículo 56 que dice que salvo los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Yo investigué y hay una sentencia que es la C450 del 95, que es de la Corte Suprema, donde define... ¿De la Corte Suprema? De la Corte Constitucional, perdón. Ok. Donde define los servicios públicos esenciales. Entre esos se encuentra la seguridad social, servicios públicos domiciliarios, administrativos de justicia, institución penitenciaria, y también se encuentra, dice la sentencia, transporte público, aéreo, marítimo, fluvial, férreo o masivo terrestre. O sea que si es por la sentencia, la 450, se encuentra también el transporte aéreo. O sea que sí estaría en los que dice que definidos por el legislador. Ajá. ¿Y esa sentencia tiene vinculatoriedad? De la Corte Constitucional. Y se Sí, tuvo las en cuenta. sentencias, la Corte Constitucional expide sentencias de constitucionalidad, sentencias de tutela, sentencias de unificación. ¿Será que todas las sentencias que emanan de la Corte Constitucional son vinculantes o no? Pues, profe, yo sé que esta se tuvo en cuenta precisamente para lo de ADAC y Avianca. Yo sé que esta sentencia se tuvo en cuenta para declarar la huelga inconstitucional. Bueno, otro grupo aparte del de Antonio, para responder esa pregunta. Doc, yo soy del grupo de Johnny, de pronto para apoyar en algo. Buenas noches. La misma Profe, pregunta. buenas noches. Ya vamos a pasar a otro grupo, porque no, entonces van a participar los mismos. Otro grupo. El de Eduardo Richard, Izquierdo. está levantando No, la mano. buenas noches. Richard Gómez. El de David Ríos. Es que es del mismo grupo. Ya ahorita le doy el uso de la palabra a otros. Richard. Sí, ¿qué tal, Doc? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos la a hacer primera pregunta todavía, intervenciones ¿sí? cortas y concretas. Listo, Doc. Se supone que la primera pregunta dice, ¿es permitido efectuar la suspensión colectiva de trabajo tratándose de un servicio público esencial? Basados en lo que dice Johnny del artículo 50 y... Creo que lo tenían acá y ya se me perdió. 56, si no estoy mal, que es el de la huelga, dice sí, 56. Dice que los servicios públicos no pueden declararse en huelga. Entonces, digamos que ahí entra ciertas cosas porque la OIT, en un concepto que dio para ese mismo caso, dice que el servicio de transporte de pasajeros y mecánicas no es un servicio esencial y se trata más de un servicio público de importancia trascendental y que en caso de una huelga puede justificarse la imposición de un servicio mínimo. Entonces, digamos que la OIT da como unos requisitos mínimos de pueden entrar en huelga, pero no pueden parar totalmente la prestación del servicio porque pues es un servicio esencial. Eso Digamos que que usted está ya diciendo es de la OIT, ¿sí? Sí, señor, es un concepto emitido por la OIT. Ah, ¿un concepto? Sí, señor. ¿Y ese concepto tiene fuerza vinculante para el Estado colombiano? O sea, pues supone que sí, porque si estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo y si no estoy mal, Colombia tiene convenio con esta organización. Pero no es un convenio, es un concepto. Porque digamos que ya en la parte del capítulo 5 de la Organización de la OIT, que dice que da las disposiciones sustantivas de la legislación laboral, exactamente el derecho a huelga, nos dice también, y lo había encontrado por acá, en lugar de prohibir las huelgas en actividades de servicios públicos en las que la interrupción del servicio no sería perjudicial al público para justificar la prohibición total de una huelga. Digamos que se basa en exactamente en este inciso, ¿para qué? Para emitir el concepto que yo nombré anteriormente y decir, sí pueden entrar en huelga, pero no totalmente. O sea, tiene que haber un servicio mínimo
por lo que es un servicio esencial. Bueno, Esos fueron... listo, gracias, Mario. Profe, ¿puedo opinar? Buenas noches. Profe. ¿Quién? A ver. Leonidas, profe. Leonidas, a ver, ¿qué nos dice Leonidas? Profe, lo que pasa es que la OIT en su momento expidió un concepto, si es verdad, incluso se detuvo en la parte considerativa de la sentencia que tenemos, y la misma Corte expresó y dijo que no se tenía, incluso yo lo tengo acá, dice: en este sentido, toda discusión relacionada con el carácter vinculante que se le puede otorgar a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical aprobadas por el Consejo Administrativo de la OIT carecen de eficacia. La misma Corte dice... Consejo de Administración. Sí, señor. En donde la OIT, ella que se pronunció incluso días después de la sentencia que confirmaba, en donde ella dice que la Corte hizo mal, que lo que se debió haber declarado era legal la huelga, teniendo en cuenta lo que está diciendo el compañero, que para ellos sí es legal la huelga, porque para ellos sí era el 100% esos 700 o 600 algo que votaron de los 700 que habían. Entonces ellos manifiestan eso, pero la Corte dice que no es vinculante, teniendo en cuenta es un concepto y que ellos son independientes. Eso fue lo que yo entendí aquí, leí, doctor. Bueno, gracias, Leonidas. Vamos a participar en el siguiente orden. Ángela, Alba, Sorangi, Mario, Edward, Milena y Alex, que está que se habla. Ángela. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba investigando en la ley 142 del año 94, donde indica en su artículo 4 servicios públicos esenciales. ¿Sí? Voy a darle lectura al artículo 4, donde indica: para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos de que trata la presente ley se considerarán servicios públicos esenciales. Estos son, en el artículo primero se denomina ámbito de la aplicación de la ley, perdón. ¿Estás leyendo la ley 194? Pero ese es de servicios públicos domiciliarios. Sí, señor. ¿Y eso qué tiene que ver con el caso que estamos hablando? Pues, la de servicios como estamos públicos hablando de los servicios esenciales. ¿Y qué relación guarda con lo que estamos hablando? La de servicios públicos domiciliarios. Que la aviación no había sido declarada un servicio público esencial, doctor. No te alcancé a ver esa parte. Dime. Que la aviación no es declarada un servicio público esencial, sino como en su artículo 56 de la Constitución colombiana se garantiza el derecho a la huelga únicamente salvo los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Sí, pero ¿qué tiene que ver la ley 142 con este caso? Doctor, porque no procede ilegalidad porque no es un servicio público esencial. Bueno, gracias, Ángela. Sorangi. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para precisar ese punto, resalto lo que el compañero Leonidas estaba diciendo acerca de que estos conceptos de la OIT no son vinculantes. Sin embargo, sí quiero dar un diferencial acá, y es que existen unos convenios en los que... O sea, ¿es un no absoluto? ¿Es un no absoluto? No, no son vinculantes, es lo que aparece, digamos, lo que esboza las consideraciones de la sentencia. ¿Sí? ¿Conceptos o recomendaciones? Precisado después de lo siguiente, que estos convenios en los que sí está ratificada Colombia, que son el 87, 98, 151, 104, le da, digamos que la OIT a través de estos convenios le da a los países, de alguna manera, a los estados, perdóname, autonomía para establecer cuáles son sus servicios públicos esenciales, porque resulta que en cada estado es diferente la evaluación de esos daños y perjuicios que se pueda causar a la sociedad, a la comunidad, con esa suspensión del servicio. Entonces, con esta apreciación que hace la OIT, trata de garantizar
digamos, que los terceros ajenos al conflicto laboral no se vean vulnerados, ¿sí? Entonces, con eso hace que, digamos, haya como una balanza entre lo que solicitan los trabajadores sindicalizados y el bienestar común de los terceros que no están comprometidos en el conflicto. Ok, gracias, Solange. No me han dado respuesta si ese concepto, si esas recomendaciones tienen fuerza vinculante para el Estado colombiano. Edward, Milena, David, Mario, por ahí me va levantada, después sigue Alex y después Jaime. En ese orden. Bueno, Edward, no se me vaya a extender, 2 o 3 minutos máximo. va a ser cortico. Mire, no tenemos que irnos tan lejos. Simplemente en el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo establece las condiciones en las cuales se puede dar una prohibición de la huelga. Una de ellas está en el literal B. Las empresas de transporte por tierra, agua y aire y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones. Ahí ya solo con el código está prohibiendo ese tipo de huelga. Ahora nos vamos al artículo 450, que son las causales de suspensión ilegal de trabajo, y establece en el literal A. Venga, Edward, hágame un favor, Edward, léame la parte inicial del artículo 430. El 430. Solo la parte inicial. Bueno, modificado el artículo primero extraordinario 753 de 1956, prohibición de la huelga en los servicios públicos, de conformidad servicios públicos, ahí por ningún lado dice servicios públicos esenciales, por ningún lado. Sí, por pero ningún profe, lado dice esenciales. Dice completamente en el literal B, las empresas de transporte Sí, por tierra, claro, por agua supuesto. y aire. Y Ahí teniendo está. en cuenta que Pero ahí en Avianca ningún momento el legislador dijo servicio público esencial. No, Es profe, decir, es que el servicio público esencial ya viene completamente después, cuando completamente, digamos así, si ya empieza la discusión si definitivamente ese transporte público es de manera esencial. Y entonces establece la Corte Constitucional de que sí es esencial de acuerdo a dos premisas. Una, la locomoción de las personas que tienen derecho para moverse por todo el país, lo cual hace un derecho fundamental al libre tránsito por el país. Y segundo, de acuerdo a los... ¿Y es que acaso Avianca es la única empresa que presta el servicio de transporte aéreo para convertirse en esencial? O sea, no hay más en Colombia sino Avianca. No, profe, lo que pasa es que Avianca en ese momento tenía un monopolio sobre todo lo que tiene que ver con los viajes dentro del país. Y ahora lo otro, no solamente fue Avianca la que entró, digámoslo así, en esa huelga, sino que también entró otra entidad que es, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es digámoslo así, el sindicato de aviadores como tal, ¿sí? De pilotos. Ese sindicato fue apoyado por las diferentes empresas, así ellos no hayan entrado en huelga. ¿Sí me hago entender, profe? O sea, ellos teniendo ese derecho de asociación, como por ejemplo lo tienen los médicos, que los médicos tienen un derecho de asociación y pueden trabajar en diferentes empresas, ¿sí? Pero cuando entran en un paro de actividades, digámoslo así, entra el gremio como tal, ¿sí? En este caso se declaró la huelga apoyada por ese gremio como tal de aviadores, ¿sí? Entonces, por eso estoy diciendo que de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 450 y el artículo 430, la declaración de huelga es ilegal. Ahora si nos vamos a la Organización Internacional de Trabajo, tiene un concepto que es el 087, y ahí establece cómo se reconoce la huelga por parte digámoslo así, de la Organización Internacional de Trabajo. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, que nosotros tenemos firmados unos tratados internacionales, lo cual convoca un bloque de constitucionalidad, lo cual
puede que sí sea vinculante, porque todo el mundo, como lo dice en el concepto 087, que todo el mundo tiene derecho a la huelga. La pregunta es la siguiente, y es la que hace el profesor. ¿Es un derecho, es un servicio público esencial o no esencial? Y la OIT, en otro concepto, que ya se le digo el número, establece de que no es esencial, pero ahí es donde está la discusión. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, en este caso, de acuerdo al artículo 450, sí declara ilegal esa huelga, por no cumplirse los presupuestos procesales que están en la ley. Entonces, servicio público esencial según la Corte Constitucional, sí es, pero según la Organización Internacional de Trabajo, no es. Y, profe, pues eso sería mi intervención. Listo, gracias, Edward. Voy a darle el uso de la palabra a compañeros que no han participado. Profe. Vamos a darle a David. Profe, luego a Alex. Jaime creo que levantó la mano. Y Edison Marín. Y Uladislao. ¿Dónde estoy yo? Listo, profe. David. Buenas noches, doctor. Pues en principio yo creería que no es permitido efectuar la suspensión, debido a que, pues como lo dijeron anteriormente, el artículo 56 prohíbe como tal esa suspensión cuando se trate de servicios públicos esenciales. Estuve revisando la sentencia y en una parte citaba a la ley 336 del 96, la cual es el Estatuto Nacional de Transporte. Esta fija al transporte como un servicio esencial, dado que pues la OIT en sus convenios el convenio 87 permite como tal al legislador nacional establecer esos servicios esenciales. En este caso pues sería el que estableció en dicha ley, en la ley 336 del 96, en su artículo 68, donde estipula como tal que es un servicio esencial el transporte. Una pregunta, David. El transporte público. Una pregunta. ¿Cuántos colombianos hacen uso del transporte público aéreo para decir que es esencial? ¿Todos montan en avión, todos los colombianos? Esos son los análisis que ustedes deben hacer. No solamente quedarse que con un concepto que el legislador dijo tal cosa. Hay que mirar el contexto de todo el asunto para poderlo resolver. ¿Será que Avianca es el único que presta el servicio en este país? Eso no lo considera para tener la connotación de esencial. ¿Será que los pilotos, estando en tierra, es decir, no prestando el servicio público, está generando un riesgo a la salud, a la vida, a la seguridad de las personas? Profe, a la salud y a la vida sí. ¿Por qué? Porque la única empresa desarrollado. Y ¿es no que es la única empresa que presta el servicio en este país? Pero es que, profe, entonces, ¿dónde quedan los derechos de los trabajadores? Pero, Doc, ¿sabe? Digamos que a mí me parece, por ejemplo, en el tema Avianca, y es un análisis personal que hago yo, como usted dice, uno de pronto debe analizar más a manera personal que lo que dice, pues, la ley muchas veces, ¿no? Vea, por ejemplo, esa discusión que hubo gracias a eso, que no solamente se hablaba de Avianca como transportador de personas, sino de carga. Mire, por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, ¿sí? Si eso hubiera pasado, esto es post-pandemia, eso fue pre-pandemia, ahora post-pandemia, ¿cuál sería la posición ahora de la Corte, ¿sí? ¿Cuál sería la posición de Avianca ahora? Entonces, digamos que el tema del transporte, si hoy en día, si hoy, a agosto del 2020, cualquier aerolínea, cualquier persona dice que el transporte de carga es un servicio esencial, sí lo es. Y lo era hace 6 meses cuando necesitábamos tapabocas, gel antibacterial y todo lo que no había acá en Colombia. Y era porque era para prevenir que las personas fallecieran, punto. Para conservar la salud y la vida de las personas. Hoy en día, ¿sí? Entonces, pues yo me uno más a lo que usted dice y es analizar de una manera más realista que lo que siquiera, porque el papel aguanta todo, los conceptos aguantan todo. Pero pues hoy en día, ¿qué? Hoy, esa sentencia, ¿a hoy qué? Entonces, digamos que eso es como mi reflexión.
Listo, Andrés. Alex, a ver. Profe, buenas ¿qué se abre? noches. Buenas noches, Alex. Estábamos Bueno, esperándolo desde hace una hora. primero que todo, hacer una diferenciación entre servicio público y servicio público esencial. Listo. Ambos están llamados a cumplir los fines esenciales del Estado, a diferencia que el servicio público esencial es aquel como lo manifestaba el profesor y de acuerdo a la sentencia C691 del 2008, la cual señaló que es aquel servicio que en caso de dejarlo de prestar pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las personas. Se habla también en esa sentencia del interés prevalente general frente al particular, o sea, de un conglomerado social, digamos, más pequeño de los intereses frente al de todo el conglomerado social mayoritario. Frente a la regulación de la huelga, pues está establecida en el convenio 87 de la OIT. De pronto surge una diferenciación entre el tema de la huelga. La huelga goza de un amparo constitucional, al igual que goza de un amparo de una norma internacional. Alex, ¿me puede mencionar el artículo de ese convenio 87 donde establece la regulación de la huelga? Porque ese convenio es de asociación. Ya se lo menciono, profe. Gracias. Profe, entonces de igual forma, continuando con la intervención, profe, se habla, digamos, de si era o no era vinculante la recomendación por parte de la OIT. Entonces estamos hablando que los estados están en la obligación de cumplir los convenios o normas internacionales que hayan ratificado o hayan incorporado. En este escenario, pues verificamos que hay, digamos, cierta diferencia entre las normas, digamos, en el artículo 19 de la Constitución de la misma Organización Internacional del Trabajo, en sus numerales 8º, 5º y 6º, habla de las obligaciones de los Estados miembros adoptadas frente al cumplimiento de las recomendaciones. Entonces, ahí viene, digamos, el tema que nos estaba en este momento nos estaban preguntando. Entonces, si bien es cierto, estamos obligados como Estado a cumplir un convenio que ratificamos y que firmamos, pero entonces, frente a esa recomendación que hizo la OIT en referencia a determinar si efectivamente se trataba de un servicio público esencial, pues encontramos también que en la sentencia C033 del año 2014 se ratificó la condición de esencial del transporte aéreo, pero frente a la recomendación y el concepto que emitió la OIT, como nosotros como Estado miembro, como Estado parte de esa Organización Internacional del Trabajo, adquirimos unos compromisos y unas obligaciones frente a la Constitución digamos, a la norma que reguló la Constitución de la OIT, como lo manifestaba en el numeral 6º del artículo 19, señalaba que los Estados deben informar a la OIT cuáles han sido las medidas adoptadas para el cumplimiento de esas recomendaciones emitidas por la OIT. Entonces ahí radica el tema que sí produce un efecto vinculante frente a la generalidad, digamos, que regula la OIT de los estados parte, las normas que regulan los estados que forman parte de la OIT. Entonces sí esa recomendación a la que usted hace alusión, ¿emana de qué órgano de la OIT? Esa es de la Sala de Libertad Sindical. ¿Sala de Libertad Sindical? No me acuerdo si es sala, pero es de Libertad Sindical, profe. Es de Comité de Libertad Sindical. Señor, profe. Comité de Libertad Sindical. Comité de Libertad Sindical, sí, señor. ¿Y esa tiene fuerza vinculante a pesar de ser una recomendación y no un convenio? Profe, como lo manifestaba en la misma Constitución de la OIT, en el numeral 6º del artículo 19, señala que los estados están en la obligación de informar a la OIT cuáles han sido las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo. En este momento se hablaba de una recomendación, no era el convenio, pero era una recomendación. Entonces el Estado sí tenía, digamos, de cierta forma, la obligación en ese momento de informar a la OIT cuáles eran las acciones y más frente a este caso para dar cumplimiento a esa recomendación que se había generado por parte de la OIT frente a la determinación si realmente el servicio que prestaba Avianca era un servicio público esencial o no. En ese escenario, pues ellos dijeron que no. Entonces, ¿cuál era digamos, realmente? Porque la norma interna decía algo,
pero digamos, lo que emitió, la recomendación que emitió la OIT señalaba otra cosa totalmente diferente. Entonces, de todas maneras, el Estado se acogió, se sujetó a esa organización, a las normas, a los lineamientos y a las reglas. Debería haber adoptado medidas para darle cumplimiento a esa recomendación de la OIT. Listo, Alex, gracias por la intervención. El grupo de Mari, ya les voy a dar el uso de la palabra a los compañeros. Vamos a responder la segunda pregunta para poder. Ya le damos el uso, Ladislao, de la palabra. El grupo de Mari. La pregunta dice, ¿se transgreden los derechos de los trabajadores cuando no se garantiza el ejercicio de la huelga en un servicio público esencial? Listo. Entonces, frente a esta pregunta, hay una opinión de la OIT en donde dice que dice puntualmente que le toca, es que nadie debería ser objeto, permítame un segundito, nadie debería ser objeto de sanciones por realizar o intentar hacer una huelga, aspecto que fue denunciado por los pilotos en varias ocasiones. Los trabajadores y sus organizaciones deben poder recurrir a la huelga como medio legítimo de defensa de sus intereses económicos y sociales sin ser objeto de medidas de represalia antisindical, aseguró el organismo internacional. Un escenario lejano al colombiano. Esto fue un reporte que, uno de los artículos que estaban sugeridos, que decía exactamente esto, dice que pues eso se dijo por parte de la OIT después de que la Corte Suprema decretara la ilegalidad de la huelga, en donde al menos 107 empleados de Avianca fueron despedidos y 109 fueron sancionados. Listo, Mari. Bueno, Ladislao y Jaime, en ese orden. Sí, profe, sobre las recomendaciones de la OIT, sí, primero hubo los directivas de los pilotos solicitaron un concepto a la OIT que fue el 2195, que está en la primera sentencia, que fue la que analizó el tribunal, ¿sí? Entonces, ahí les especificaba que el servicio que prestaban los pilotos de Avianca no es un servicio esencial, ¿sí? Primero. Y posteriormente, también son vinculantes los conceptos, depende de la sala que los haya emitido, ¿sí? En el caso de la OIT, ¿sí? Es el Consejo de la Administración, ¿sí? Esos conceptos son vinculantes para todos los estados. Conceptos o recomendaciones. Recomendación, doctor. Sí, esos son vinculantes para los estados miembros de la OIT. O sea, que harían parte del bloque de constitucionalidad, según eso. Sí, señor. Y también hay dos leyes que están dentro del bloque de constitucionalidad con el convenio 87 y 98, que es la ley 26 y 27 de 1976. Eso es lo que yo resalto y pues puntualizo. Bueno, en el sí siguiente... son vinculantes dependiendo de la sala que los emita. Listo, gracias. En el siguiente orden, Jaime, Milena y creo que César había levantado la mano hace ratos. Jaime, Milena y César. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, casi que no. Bueno, puntualmente, doctor, frente a la primera pregunta, el tema de que si es permitido, pues actualmente y en tratándose de este servicio puntual que es el transporte aéreo, sí, o sea, no es permitido. ¿Por qué? Porque desde que se creó la Constitución Política en el 91, sí, pocos años después, en el 96, el legislador creó la Ley 336 del 96, en donde en su artículo 5 estaba hablando puntualmente del servicio de transporte público como esencial, y en su artículo 68 dejó claro y establecido que el transporte aéreo es un servicio público esencial taxativamente. Por ese lado, a hoy,
este tema no es permitido. Ahora bien, como la misma Corte hace su reflexión en la parte final de la sentencia que estábamos estudiando, también hay que tener en cuenta que en su momento, cuando hablaban del servicio esencial de las minas de sal, doctor, si usted me corrige, la realidad en su momento, cuando fue a fallar algún problema parecido como el que estamos hablando, la Corte misma le dijo al legislador que ese mismo artículo no era permitido tenerlo vigente, toda vez que en ese momento ya no era un servicio público esencial. Ahora bien, también yo como ejemplo, que dependiendo de las circunstancias, el momento, el derecho es cambiante, no está quieto ni sujeto a las mismas reglas, porque va cambiando al mismo nivel de las necesidades de la sociedad. Y en este sentido, sí me di cuenta que la Corte, no sé si por temor o por ser prudente o por tantas noticias mediáticas, se vio presionada a fallar de esta manera, porque en realidad el servicio de transporte aéreo, en mi conocimiento poco, y para eso estoy estudiando, para que el doctor me ayude ahí a encarrilarme en el tema de que hoy este servicio que se presta y presta puntualmente a Avianca no es un servicio público esencial, teniendo en cuenta que pues está más que escrito, está más que decantado por la misma jurisprudencia, los mismos conceptos que vienen dando las organizaciones internacionales como la OIT, perdón. Este servicio lo puede y lo estaba prestando otras empresas, que si lo prestaban o no lo prestaban, el tema es que nadie se moría, a nadie afectaba, o sí afectaba, pero no de la forma como se entiende un servicio público esencial, que afecta directamente la salud, que afecta directamente unos temas tan críticos. El sentir mío en que la Corte se guardó mucho en fallar, para mí en derecho, que ya esta parte del servicio aéreo no es esencial viendo las realidades actuales. Porque, como le estoy haciendo alusión, como lo mencionó la misma Corte, en su momento también las minas de sal, para ese entonces, y estoy hablando de mucho tiempo atrás, era un servicio esencial porque la realidad económica y la realidad era otra. Hoy estamos ante la misma situación. Esto hay que corregirlo, porque están ponderando que están transgrediendo el derecho de unos usuarios que tienen la elección, la posibilidad y la capacidad de escoger otra empresa. No solamente donde Avianca fuera la única empresa en el país, sí es un servicio esencial porque se paraliza totalmente el país. Es mi opinión. Frente a la segunda y unido a la segunda pregunta, y claro que si se transgreden los derechos, cuando no se garantiza el derecho a la huelga, por supuesto, hoy la ley dice, puntualmente el artículo 56 de nuestra Constitución, que pues sí está garantizada el derecho a la huelga, excepto cuando se trata de un derecho público esencial. Pero ¿en dónde dejamos los derechos de los trabajadores teniendo en cuenta la realidad como la estoy manifestando? O sea, estamos ya atropellando, transgrediendo ese derecho constitucional, prevaleciendo unos intereses, en este caso, de una empresa que tiene mucho poder entre la clase política y la clase de este país. Como para no revolver el tema del derecho con la política, la Corte no falló en derecho, en mi conocimiento, a pesar de que hay mucha realidad que hace ver que este servicio hoy no es un servicio esencial y esto se tiene que cambiar. Gracias, doctor. Listo, Jaime, gracias. O sea, usted es el único que ha tenido la postura de que no es un servicio público esencial. Sí. Bueno, muy bien, listo. Milena, César, que había quedado pendiente por allá, en ese orden. Bueno, pues frente a la pregunta de si la recomendación de la OIT tiene fuerza vinculante,
ya bajo lo que investigamos. bajo lo que yo vi en la ley, en la sentencia, Ujú. indican que la OIT puede hacer recomendaciones sin necesidad de que esto tenga fuerza de ley, y que eso también depende del Estado. Primero eso, y segundo, que él no hizo una recomendación específica para el Estado colombiano, él hizo una recomendación a nivel general. También dice que efectivamente eso depende del Estado y si se quiere acoger o no. Eso ya depende pues de los gobernantes, si se quieren, pues se quieren acoger a esa recomendación. También dice que es el Estado del país quien especifica o elige cuáles son los servicios esenciales públicos. O sea, el país es el que elige si efectivamente el transporte aéreo de personas es un servicio esencial, lo cual hizo en este caso Colombia. Pero el convenio no tenía fuerza, la recomendación de la OIT no tenía fuerza vinculante por lo anterior mencionado. Segundo, en la segunda pregunta, si se transgreden los derechos de los trabajadores cuando no se garantiza el ejercicio de la huelga en un servicio público esencial, yo opino que no, yo investigué una sentencia, espero esté bien, que es la C-122, pero no le coloqué el año, qué pena. Donde dicen que en un pronunciamiento de la Corte indica que el derecho a la huelga solamente puede excluirse en el caso de los servicios públicos esenciales. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que Colombia eligió el transporte de personas, el transporte aéreo como un servicio esencial. Por consiguiente, y según el pronunciamiento de la Corte en la sentencia, pues no estaba transgrediendo dicho derecho de huelga. También indican que pues que la interpretación realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes, el derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés general y los derechos de los demás. Si bien es cierto lo que han dicho los compañeros, Avianca no es la única empresa, y como usted varias veces lo ha resaltado, también es cierto que es una de las empresas que maneja más rutas a nivel nacional. Esta otra empresa que se llama Satena, sin embargo, como anteriormente lo mencioné, pues por la amplitud que tiene Avianca dentro de sus rutas, pues afecta el interés general en cuanto a muchos sectores no se puede trasladar las personas que están enfermas, y los centros hospitalarios tampoco cuentan, que eso también lo resaltan en la sentencia. Hay muchos sectores que no cuentan con centros hospitalarios correspondientes, por ejemplo, por ello, entonces las personas que habitan en esos centros y que tienen que realizar un traslado se verían afectados con dicho paro, que de alguna manera pues está siendo ilegal, y es por dicho, como Colombia no se acogió a dicha recomendación, pues no hay ningún problema. Para Colombia es un servicio esencial el transporte, y así lo eligió y así lo ratificó. Doctor, qué pena, yo puedo intervenir un momentico, es que me toca Listo, salir. dale, Carolina. Listo, gracias, mi amor. Dale, Carolina. Bueno, sigamos con la tercera pregunta, pero damos el uso de la palabra a otras personas que no hayan participado. Profe, mi grupo. Otro grupo, el de Natalia, por ejemplo, Natalia Córdoba. La misma pregunta, pero otra pregunta. La tercera. ¿Ya la leyeron? Todavía no la envié. ¿Cuál es la tercera pregunta, profe? ¿La guía la tenemos ahí? Yo no la tengo. El Estado colombiano cumple o acata de manera efectiva los convenios o recomendaciones de la OIT relacionados con los derechos de los trabajadores. ¿Cuál? ¿Me la repites, por favor? Que no te escuché la primera parte. La veo. El Estado colombiano cumple o acata de manera efectiva los convenios o recomendaciones de la OIT
relacionados con los derechos de los trabajadores? Pues a mi concepto en este caso sí, doctor, pues por lo que está diciendo que precisamente los pilotos son considerados, bueno, como trabajadores de un servicio público esencial, entonces está acogiéndose a las recomendaciones de la OIT. Pero el fallo cuando fue realmente... en otro sentido. Perdón. El fallo. Claro, es a través del fallo. O sea, si los cumple o no los cumple los convenios y No, recomendaciones señor. de la OIT. No, señor. Porque No, de acuerdo al fallo no. finalmente la Corte, el Tribunal y la Corte declararon ilegal la suspensión colectiva de trabajo y desconocieron convenios de la OIT y recomendaciones de la OIT. Sí, de acuerdo al fallo no, señor. Estaba hablando de otra parte de la sentencia, perdón. ¿Y en esa medida se desconocen los derechos laborales de los trabajadores o no? ¿Qué opinas tú? ¿O le damos privilegio al interés general sobre el particular? Porque si le damos a dar privilegio al interés general sobre el particular, pues apague y vamos. Entonces no tiene sentido estudiar derecho laboral colectivo. No, sí, señor, sí se desconocen los derechos. ¿Y por qué se desconoce? Porque, ajá. Porque, no sé, que me pone nerviosa. Porque, ¿Le puedo colaborar, Doc, a mi compañera? Por lo que se puso un poquitico nerviosa. Bueno, a ver, David, salvémosla, a ver, porque ¿qué más? No, Doc, y ni siquiera salvarla porque yo estuve hablando de eso con ella y ella misma me dio a mí la respuesta hace un Ay, tiempito. no, tan querido. Bueno, a ver, David. Sí, sí. Bueno. Parece el novio. Bueno. Pobre pendejo. Bueno, entonces, si quieres me repite las preguntas y te las voy contestando en orden, Doc. La tercera, le damos la I en la guía. Si el Estado listo. colombiano cumple con las recomendaciones y los convenios De de la la OIT. OIT. Perfecto. Como tal no los cumple, Doc, porque pues en la OIT como tal negó el carácter esencial de las labores que cumplen los pilotos de las líneas de las aeronaves como tal. Ellos en ese punto pues los negaron, ¿sí? Negaron el carácter esencial. Pero en Colombia se le está vulnerando el derecho a la huelga porque se les está diciendo que no la pueden hacer. Entonces, primero, no están acatando lo que dice la OIT, como las recomendaciones que hace la OIT, y pues mucho menos están respetando el derecho digamos, ese derecho de la huelga que es tan innato a los trabajadores. Ok, listo, David, gracias. ¿Listo? Bueno, alguien que quiera participar. A ver, Angélica Murgas, me escribes ahí algo al chat, pero está muy largo. A ver, compártalo con los compañeros. Angélica Murgas. Aló, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ok, Doc, con respecto a lo que hemos venido hablando sobre los conceptos y recomendaciones de la OIT, en la misma sentencia nos hablan de que, o sea, esos conceptos no ostentan calidad de normas jurídicas directamente vinculantes al ordenamiento jurídico y No, que no más te bien son escuchamos, conceptos... Angélica. Aló. Ay. Ahí. Aló. Sí, ahí estamos. Sobre lo que veníamos conversando sobre los conceptos y recomendaciones de la OIT, se habla que ante el ordenamiento jurídico no tienen un efecto vinculante, ya que se toman más bien como criterios orientadores que el Estado colombiano tiene a bien, o sea, recibirlos, pero tiene el Estado colombiano la facultad de tomarlos o no según las normas internas y pues no tienen un efecto vinculante que deba tomar el juez laboral como para tomar sus decisiones. ¿Te Y refieres a los convenios o las recomendaciones? a las recomendaciones,
porque las recomendaciones que da la OIT y que esas recomendaciones, o sea, no son vinculantes al ordenamiento jurídico como tal y que cada país es autónomo a la hora de definir si los servicios son esenciales o no de acuerdo al caso en concreto. Creo que Antonia tiene una postura distinta sobre ese particular, ¿cierto? Sí, profe, digamos que Julián mencionaba hace un rato en su intervención que en el convenio número 87 de la OIT se hablaba sobre el derecho a la huelga. Ellos explícitamente no lo mencionan, o sea, no está allí dentro del articulado del convenio, no está explícitamente mencionado el derecho a la huelga como derecho fundamental del trabajador. Es más la situación de, digamos, de prohibiciones que mencionan como en los últimos artículos del derecho a la huelga. Sobre las prohibiciones. Digamos que en las preguntas 2 y 3 yo pienso que están concatenadas en el sentido en el que ni el Estado colombiano protege y cumple y acata de manera efectiva esos tratados cuando transgrede los derechos de las personas, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que dicen que hacen parte del transporte público esencial. Transgreden los derechos de ellos, reprimiendo el derecho a la huelga y reprimiendo los derechos que tienen a exigir que se respete el derecho a la dignidad en el trabajo, el derecho a salarios dignos, a horarios dignos. Entonces, el Estado mismo no les está permitiendo que se les garanticen esos derechos. Y cuando se levantan en voz de protesta para solicitarlos, entonces los frenan con sentencias o condenatorias diciéndoles no, porque ustedes hacen parte de un grupo de trabajadores que la Constitución expresamente prohíbe, que dice que los trabajadores de servicio público esencial no les es permitido la huelga. Están transgrediendo el derecho de ellos porque no son el único, no la única empresa que presta ese servicio, hay otras aerolíneas, no están poniendo en riesgo ni en peligro la integridad física ni la vida de las personas con dejar de trabajar. Se les transgreden los derechos cuando son más las prohibiciones dentro de las limitantes que hay para llegar a una huelga laboral. Entonces es más lo que le prohíben al trabajador que lo que le están diciendo que puede solicitar sus derechos y pedir garantías que mejoren sus condiciones laborales. Hay, por ejemplo, como esa consideración que hace el Comité de Libertad Sindical cuando dice que la huelga puede ser posible mientras ésta sea pacífica y pues pienso que los trabajadores de Avianca no fue la excepción. Ellos no hicieron, digamos, nada que pudiera dañar a las demás personas, simplemente estaban exigiendo sus derechos. Listo, Antonia. Gracias. ¿Dónde anda nuestra amiga Daniela? Aparecimos. Respondamos la cuarta pregunta, Daniela. ¿Cuál es la cuarta? No acuerdo dónde está. Tengo descargado el teléfono, espera, profe. Bueno, mientras Daniela adecua ahí el celular, Iván Andrés creo que había levantado la mano, César había levantado la mano y al fin no participó. Espera, ya traigo el Yo había levantado la mano. Listo, Iván Andrés. No, Iván González, profe. Iván David. Listo. Sí, señor. No, si quiere, Profe, pues yo quería hacer la mención es que hay algo que también hay que tener presente y es que si efectivamente la OIT hace una mención a lo referente a lo que es el sindicato, también ellos al momento de la sentencia que están haciendo toda la mención correspondiente al sindicato, también en lo último
dicen que igual dejan a libre disposición, en este caso de nosotros, de nuestra Constitución, cómo vayan a manejar el proceso, en el cual pues ellos, por eso es que en las sentencias que estaban ahí tocando, se basan mucho en lo que es en la sentencia 450 y en la 369, si no estoy mal, en poder fijar en que el transporte aéreo es un servicio público esencial para que se pueda primar, en este caso, lo que es el fallo hacia la sentencia. También pues lo que quería hacer la mención es que anteriormente su merced había preguntado que si se había decretado que los pilotos de Avianca sí habían sido catalogados como principales esenciales, en el cual pues en el fallo como tal, en el último fallo, indican que efectivamente ellos no hacen parte de lo que es los trabajadores primarios esenciales, por lo mismo que su merced nos indicaba ahorita, que los trabajadores pues no es que sean los únicos, pueden ser más, pero pues sí hace la mención que efectivamente Avianca pues lo que hace es un servicio público esencial, por lo que ellos tienen el 48%, si no estoy mal, es que hace la mención de lo que es el transporte en general del país. Si bien es cierto que hay más aerolíneas que pueden ocupar un porcentaje más, esta es realmente la que más ocupa el porcentaje a nivel de Colombia, tanto como en los vuelos nacionales como en los internacionales, incluyendo pues lo que ya se había mencionado anteriormente, pues en lo que sí efectivamente ya lo que es sobre San Andrés, sobre Leticia, sobre lo que es el transporte de órganos que también tratan ahí, que es prima la vida también de las personas en ese caso. Listo, Iván, gracias. Sí, Bueno, César, doctor. creo que habíamos dejado pendiente a César. Sí. Daniela ya llegó. Bueno, doctor, ya para ahondar un poco el tema de la OIT, yo revisé unos documentos de archivos periodísticos de esa época, El Espectador, y de un pronunciamiento que dio la OIT a los medios, y decía que el servicio de transporte de pasajeros y mercancías no es un servicio esencial, que se trata de un servicio público importante, trascendental, y en caso de la huelga puede justificarse la imposición de un servicio mínimo. Pero no obstante, deja claro que el servicio no esencial puede convertirse en un servicio esencial cuando una huelga rebasa cierto periodo, cierto tiempo, y pone en peligro, lo que ha dicho el doctor, la vida, la seguridad y la salud de las personas. Eso con respecto a un texto que leí en el Espectador del año de noviembre del 2017. En el Espectador. Okay. Y bueno, ya estoy de acuerdo con mi compañero de grupo, con Jaime, porque el tema de Avianca no es la única empresa, no es la esencial, no, el hecho de que Avianca haya parado o haya hecho su cese de actividades no haya puesto en peligro ni la seguridad ni la salud de las personas, en términos general. Pero entonces, Avianca en su demanda hace ver que ellos eran los únicos que estaban transportando a las personas a unas partes del país y sustentan su denuncia haciéndola gravosa, que se pone en peligro la seguridad de unos niños, la salud de unos mayores de edad. Entonces también la Corte creo que falla no tanto en derecho y omite unos aspectos internacionales también. Sí, doctor, perdón para cerrar y redondear esa idea y me tocó meterme así, qué pena. Pero Jaime. El tema ahí es que Avianca nunca le dijo a la Corte con cifras exactas cuántas personas estaba transportando mayores de edad, cuántos órganos estaba transportando, es decir, todo lo que le hizo Zoom jamás le dio con cifras y pues de alguna manera eso, para hacerlo ver gravoso, como dijo César, le dijo como muy superfluo. Y como era tan mediático el tema, pues se fueron por ahí para reforzar más su fallo. Gracias, doctor. Y discúlpeme. Okay. Bueno, gracias. Vamos a terminar con la intervención de Daniela
Y de paso le decimos a Milena que ya la clase se va a acabar. Listo, profe. Bueno, decimos que pues los derechos laborales son fundamentales y necesitan pues ser protegidos. Fue declarado como una declaración de los derechos humanos, debería primar sobre los derechos laborales, teniendo en cuenta que la realidad social es un servicio no esencial, porque pues vemos que existen otras formas de garantizar la vida, la salud, a través pues de otras empresas o aerolíneas. En ese sentido, pues debería primar los derechos de los trabajadores como un derecho fundamental, y esto hace parte de que los derechos humanos son fundamentales. Listo, Daniela, gracias. Mari, creo que habías levantado la mano hace poco. ¿O ya no? Sí, doctor, es que frente a lo que... Espera, discúlpame, Mari. Bajemos la mano los que ya participaron y si alguien más va a participar, entonces levántela de una vez para terminar. Bajémosla a los que ya participamos. Creo que la está levantando Davy. Bueno, primero Mari, luego Davy. Y con eso terminamos. Era sobre la pregunta, perdón, doctor, que quería decir que era importante sobre algunos de los artículos también que leí que me parecieron muy interesantes. El Centro de Pensamiento Radar decía que más del 50% de la población colombiana nunca ha utilizado el transporte aéreo. ¿Será que es tan esencial como el agua? Si Avianca tuviera el 10% del mercado, ¿seguiría considerando ese servicio público esencial? Y también me pareció muy importante unos apartes en donde decía la doctora Sandra Muñoz Cañas, abogada laboralista y directora del área de defensa de derechos de la Escuela Nacional Sindical ENS, hubo inconsistencias en este caso. Si no existe una ley, pues existe el derecho de la huelga. Entonces ella decía, si no hay una ley, no le correspondía a la ministra que se invocar el servicio público esencial, le correspondía a la Corte analizar si efectivamente había posibilidad de limitar el derecho a la huelga. Que eso me pareció importante dentro de todo lo que pues, se leyó para concluir. Listo, Mari, gracias. Gracias, Doc. Bueno, Davy. Doc, buenas noches. Buenas noches. Pues en cuanto a la pregunta 4, que dice que en el caso en concreto de Avianca versus ACDAC, deben primar los derechos de los usuarios de la aerolínea Avianca en contraposición de los derechos de los trabajadores de Avianca. En primero, pues hago la posición que menciona la Corte dentro de las sentencias, pues porque ellos dicen que es que Avianca, la aerolínea, es un servicio esencial. Pero yo digo ahí que hubo dentro de eso, porque hacen también de que los usuarios de la aerolínea, pues teniendo derecho a la locomoción dentro del país, pues yo digo que hubo un tema de discriminación minutiva, teniendo en cuenta que como los trabajadores de Avianca no cumplieron con unos requisitos que eran esenciales para decretar la huelga, como el mismo presidente lo hizo ver, no era necesario tampoco que lo discriminaran de esa manera, porque resulta que el derecho a la huelga, ellos lo tienen por un lado, y por el otro, no es a mi forma de ver, punto personal, no es un servicio esencial la aerolínea Avianca, ni mucho menos el transporte aéreo. Como lo dijo mi compañero Jaime, nunca demostraron en qué cantidad o en qué proporción necesitaban ellos llevar esos órganos o otros víveres, por decirlo así, como a los municipios de Leticia o San Andrés, Doc. Entonces yo digo que hubo un vacío dentro de esa sentencia en cuanto nunca hubo un tema probatorio por parte de Avianca en el tema de los servicios esenciales, Doc. Simplemente se basaron de lo que dijo la Corte, que simplemente la Corte decía que es un servicio esencial por lo que le hace mención a los tres, que es la aerolínea, el sistema terrestre y el marítimo, pero yo digo que hubo un vacío legal dentro de esa parte porque la Corte nunca llegó a definir cuáles son esos servicios esenciales. Entonces, por ese lado, yo digo que hubo una discriminación de parte del tribunal y de la Corte en cuanto a los trabajadores de ACDAC, Doc. Listo, David, gracias por la intervención. Bueno, Profe, entonces... un segundo. Profe, ¿por un segundo? Creo que levantó la mano Jason, que apareció al final de la clase.
Profe, bueno. Jason. Doctor, buenas noches. Qué pena es que la cámara no ¿No me sirve? sirvió, doctor. Bueno, No, listo. señor. Hagamos la intervención corta y nos vamos. Doctor, viendo todo lo que se ha hablado, una cosa sí queda clara, que el servicio de transporte aéreo no es un servicio esencial, no es un servicio público esencial, toda vez que existen 5 o 6 aerolíneas más que pueden suplir esa necesidad, ¿sí? Y respecto a los derechos de los usuarios sobre los empleados, los trabajadores de la aerolínea, tenemos que prácticamente vamos a lo mismo. Avianca, si los pilotos entraron en huelga, no les está prohibiendo a la gente que viaje, pueden coger otro transporte aéreo. Entonces yo creo que sí se está vulnerando de cierta forma los derechos de los trabajadores, porque entonces ellos nunca podrían hacer una huelga, porque reclamar sus derechos, porque entonces estarían vulnerando un derecho de los usuarios. Sí. Ellos no están vulnerando un derecho de un usuario, pues hay 5 o 6 aerolíneas más de las que pueden hacer uso, doctor. Listo, Jason, gracias. Bueno, entonces si alguien va a hacer una reflexión, entonces la hacemos mañana al principio bueno, de la clase. ¿Listo? Así era que iba a decir una cosa. Gracias por asistir y Gracias, profe. que pasen buena noche. Bueno, Milena ya está en la buena noche. Que descanse. Listo, mi profe, muchas gracias. Profe, Mañana. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. compañeros. Buenas noches. Gracias, Una profe. feliz noche. Amable. Bueno, todos, despierten a gracias. Milena, despierten. No, profe, no es que tenga sueños que me arden los ojos mucho. ¿Cómo no? Aplíquese, Milenita, aplíquese las uchuvas, el líquido de Sí, uchuva. es que he estado todo el día en el computador.